esta clase de Lunishmat, la Bajurá Betbla Paulina, Batzeler, Rosh Hashem, Tenejana Miganeder. Vamos a estudiar lo que dicen Hajamim, Hayav Adam Atzmo, Lid'ot et Atzmo, Kilu Yatza min Mitzrayim. Una persona está obligada cada año a sentirse como que salió de Mitzrayim. Para poder sentir que salimos de Mitzrayim y valorarlo, necesitamos describir e ilustrar en nuestro corazón cómo fue la esclavitud. Y Bezrat Hashem, con eso una persona empieza a sentir un poco la mano de Hashem y la esclavitud. Una de las preguntas fundamentales son: ¿por qué Akadosh Baruj Hu castigó a los Mitzrim? Si realmente ya sabíamos que Borolam había decretado que el pueblo de Israel tiene que ser esclavo y peregrino. Una de las primeras respuestas es la opinión de Rashi, que Borolam decretó que van a ser esclavos, pero no dijo dónde, y se donaron los egipcios. Como se donaron y Borolam no decretó que justo ellos tienen que esclavizar, por eso Borolam los castigó. ¿Para qué te metes tú? ¿Quién te pidió que te metas a esclavizar a los Yehudí? Borolam decretó que va a esclavizar al pueblo judío, porque en una ocasión Abraham Avinu dijo: Bama edaki idashena. ¿Cómo sé que voy a adquirir la tierra de Israel? ¿Cómo sé que la tierra de Israel va a ser mía? Como pecó Abraham en falta de fe en Borolam, por eso se decretó que vamos a ser esclavos, para convertirnos en más sumisos. Pero nunca se supo que va a ser en Mitzrayim. Ellos se donaron. La segunda explicación es la opinión del Rambam, que a pesar de que hay opiniones que Mitzrayim tenía que esclavizar, pero nadie en específico y en especial tenía de los egipcios el derecho de hacer daño a Israel. Cada uno, el que eligió, se donó, y Borolam lo castigó por haberte metido. Así como la emuná es que cuando una persona pierde un dinero, si alguien se lo roba, era de Borolam, pero también castigamos al ladrón, porque el ladrón no tiene derecho de meter mano. Otra explicación es la que trae el Ra'avad, que ellos hicieron más de lo que Borolam decretó, y lo que vamos a estudiar el día de hoy. Borolam quería que seamos esclavos, pero matar niños, matar personas, sufrimiento tan agudo, tan intenso como vamos a estudiar el día de hoy, eso Borolam no lo decretó. Otra opinión de los Mefarshim es el Ramban, que dice que ellos no lo hicieron para cumplir la mitzvah, sino lo hicieron por coraje y odio que le tenían a los Yehudim. Como no lo hicieron con la intención de cumplir la mitzvah, como una persona que está en el Bedín y tiene que dar latigazo a un Yehudí, lo hace nada más de Shem Shamayim, porque Borolam pidió, pero le duele lo que está haciendo. Sin embargo, acá lo hicieron con mala intención. Esos son los motivos por qué Borolam castiga al pueblo de Egipto. Según la primera opinión de Rashi, pero Hashem sí decretó que vas en Egipto, con todo el sipur de Yosef y los hermanos que lo vendieron a Egipto. Tal vez no fue decreto, según Rashi, que sea en Mitzrayim, sino así se dieron las cosas que bajaron. Pero los hermanos lo vendieron a Egipto. Claro, pero a lo mejor podría ser que bajen a Mitzrayim y luego se vayan a esclavizar a otro país. La esclavitud no necesariamente tendría que ser en Mitzrayim. Se dio que bajaron a Mitzrayim, pero no necesariamente tenía que ser que la esclavitud se lleve a cabo justo en Mitzrayim. Ok, vamos a comenzar a describir, que el que no lo sabe, es algo impresionante ver cómo fue la esclavitud en Am Israel. Como todos sabemos, Am Israel bajaron 210 años. La esclavitud fueron 116. La amargura fueron 86 años nada más. Borolam quiso que Am Israel sea esclavo 400 años. Sin embargo,
Boreolam tuvo Rahmanut, y todo el tiempo que Am Israel se sentían muy cerca de Hashem, en el tiempo de Jacob, las tribus, no empezó la esclavitud. La esclavitud empezó hasta que falleció la última tribu. ¿Quién fue? Leví. Por lo tanto, la esclavitud empezó 116 años antes de salir. La amargura fueron 86 años. Ahora vean, ¿cómo fue la idea de la esclavitud? Boreolam decretó que seamos esclavos, pero no todo lo que vamos a leer el día de hoy y explicar hizo que será Boreolam, que se murieran niños en todos los momentos, en todas las situaciones. ¿Qué situación tan difícil vivió Am Israel? ¿Por qué merecimos este castigo tan grave y tan agudo a Am Israel? Dice el Midrash, porque toda la idea de la esclavitud era hacernos mejores siervos de Hashem. Al tener un ejercicio de cómo esclavizarse a los seres humanos, con eso se pudiera ganar que la Am Israel adquiriera esa subyugación y ser obediente al patrón del universo. Ese fue el ejercicio de Yetziat Mitzrayim. Pero ¿por qué tanto sufrimiento? Número uno, porque Am Israel iban a los teatros y a los circos de Mitzrayim y se querían asemejar a ellos. Número dos, interrumpieron el Brit Milá. Número tres, querían convertirse como egipcios. En una época quisieron asemejarse a ellos. Y Boreolam, ese amor y admiración y respeto que le tenían los egipcios a los Yehudim, se lo convirtió Boreolam, escuchen bien una palabra clave el día de hoy, en un odio de los Goim a los Yehudim. ¿Por qué? Porque el pasuk dice, Ba'avdil etchem min ha'amim, los voy a separar de los Goim. Cuando una persona, un Yehudí, se quiere asemejar a los Goim y ser como ellos, Boreolam le manda golpes para que tenga la obligación de separarse. O se separan o los separan. Y por eso Boreolam les metió un odio. Así dice el Midrash, Afach Akadosh Baruch Hu et Ahava shehayu hamitzrayim ohavim otam lesin'a, a un odio. Y por eso, con eso se contesta que como ellos querían asemejarse a los mitzrim, Boreolam les mandó unas gezerot muy graves. Y vamos a ver que la intención de Egipto en esclavizar al pueblo judío no fue con bienes, con intenciones de tener más poder, de construir, de sacar provecho, sino esclavitud por esclavitud, nada más para hacer sufrir a los Yehudim. Y vamos a pasar por varios pasajes que hubiera en la esclavitud, y de ahí vamos a aprender ese concepto. Los judíos sí tenían algo en qué creer o... Claro que tenían en qué creer los Yehudim, en Hashem, en Abraham, en Jacob, en Isaac. No, pero ellos tenían la fe y sabían que son el pueblo elegido y que Boreolam les va a entregar la Torah y que el pueblo de Israel en un momento dado van a ser salvados. Pakot pakadti, los voy a sacar de Mitzrayim, los voy a tomar como un pueblo, los voy a enriquecer. Así dijo el pastor, así le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moshe, a Yosef, a los Shevatim. Todos sabían que son el pueblo elegido y que van a servir a Boreolam. No había todas las mitzvot, pero sabían que son el pueblo elegido y que tenían que ser muy especiales. Había Torah inclusive. Tenían Torah definitivamente. Había Yeshiva, Shem Va'ever. La Yeshiva me estudió Yitzhak, Jacob, perdón. Toda la tribu de Leví. Claro, la tribu de Leví estudiaba Torah. La Torah que se la entregó a Kadosh Baruj Hu, a Adam Arishon, y no historias de Torah, leyes de Torah, la fe, las 613 mitzvot. Todavía no se daba oficial y estaban exentos de cumplir,
pero tenían lo que ocuparse. La tribu de Leví se ocupaba. Dice el Ramban que la Torah se la dio Boreolam a Adán. Adán se la dio a Lemech, el papá de Noah. Noah se la dio a Abraham. Abraham se la dio a Isaac, a Jacob, a los Shevatim. Amram era el Hajam grande que había en Israel, el papá de Moshe Rabbenu. Era el Gadol Ador. Seguro que tenían ellos fe y espiritualidad, no había duda. Y ellos empezaron a perder eso. Ahora, vamos a comenzar con los decretos de los egipcios. Número 1. Primero les ordenaron hacer construcciones y les daban ladrillos. Posteriormente les dijeron que ladrillos ya no les van a dar. Les van a dar paja para con ella hacer los ladrillos. Después de eso les quitaron la paja y les dijeron que tendrían la obligación de ellos cortar la paja, hacer del trigo, de la cáscara, todo lo que tenían que ir a hacer la cantidad de paja necesaria para hacer la cantidad de ladrillos. ¿Quién fue el primero que empezó a trabajar? Paró. Paró fue el número 1. Él empezó y les dijo, por favor, háganme un favor, vengan a trabajar, vamos a construirles a ustedes Benú Lahem Arim, ciudades, para que ustedes puedan vivir en ellas. Y Paró empezó él mismo a trabajar, tomó una pala, y cuando todo el mundo veía a Paró construyendo, todo el mundo lo hizo. Él habló con todos ellos y les dijo, les voy a pagar una gran cantidad por trabajar, por cada ladrillo que construyan. ¿Cuánto les pagaba? Cantidades muy especiales. ¿Cuánto tiempo se llevó el pueblo de Israel con este engaño? 4 meses. Les pagaban y trabajaban y trabajaban y trabajaban. Después de 4 meses les quitaron todo el dinero que les habían pagado y ahora los obligaron a trabajar. Le colgaron a Paró en su cuello un collar que tenía un molde de un ladrillo vacío, que con eso tenía que llenarlo de lodo. Él caminaba demostrándole a todos como un collar que tenía Paró para demostrar que aquí todo el mundo trabajamos, y todo el mundo se seguía con él, con excepción de la tribu de Leví. Le dijeron, aunque nos paguen, por favor, no queremos. Nosotros nos ocupamos de estudiar Torah. Y de ahí nació que la tribu de Leví estuvo exento del trabajo. ¿Cuántos días a la semana tenían que trabajar? 7 días a la semana. Shabbat también tenían que trabajar. Tenían que hacer 400 ladrillos diarios. 400 levenim kol yom, así trae el Midrash. Y los paraban desde muy temprano para que tener que trabajar. Pero quiero decir una introducción maravillosa. El pueblo de Egipto lo que querían es romperle la moral al pueblo de Israel. No nada más esclavizarlos. En hebreo se dice ashpalá. Bajarles la moral, indignarlos, degradarlos, para que ellos no tengan ánimo y fuerza de seguir adelante. Por el odio que Boreolam hizo que tengan los egipcios en contra de Am Israel. Vean ustedes, desde muy temprano, cuando ellos tenían que trabajar, número 1 al principio era entregar una cantidad de ladrillos construidos. Después les daban paja y hacer ladrillos. Y después ir a traer la paja. Al principio, ¿cómo los convenció Paró? Señores, vayan a traer la paja ustedes. Y así se recrean, se distraen, van a los campos. Y con eso, en vez de estar trabajando tan duro, pueden salir a trabajar, a conseguir ladrillos, la paja. Pero después de un corto tiempo,
les decían la misma cantidad de ladrillos que tienen que entregar antes y construirlos, el edificio. Con esos 400 ladrillos, ahora tiene que ser la misma cantidad, pero ir a conseguir la paja, hacer ladrillos y construir. Fue una esclavitud tremenda. El primer punto que vemos, que ellos los querían indignar, degradar y bajar la moral, dice el Midrash, que ellos al principio traían ellos agua, paja, para revolverlos y hacer ladrillos. Para poder indignarlos, ellos trajeron también burros para aplastar la paja. Y tenían que aplastar, no se daban abasto, entre los burros y ellos. ¿Qué sentían esos Yehudim? Que ellos son comparados a los burros. Y ese fue el primer punto que empezaron ellos a hacer para indignar a los Yehudim. ¿A quién escogieron en primera instancia a esclavizar? A los hombres más importantes, para empezar a romperles la moral, que los más importantes se ocuparan de hacer ladrillos, conseguir paja, aplastarla y hacer ladrillos para poder edificar. Y de ahí se llevaron a todos los demás. Algo muy interesante, que Paró hizo una gezerá, que se durmieran los hombres en los campos, para que no pierdan tiempo en regresar a sus casas. La intención fue romper la armonía familiar y disminuir el crecimiento y evolución del pueblo de Israel, porque como no están en casa, menos hijos van a tener. Aparte, para romperles la moral de que están ya sin armonía familiar y se vivían solos meses enteros en el campo, verano, invierno. Quiero decir algo muy fuerte. También a las mujeres finas, todas las mujeres son finas, y que se dedican a las labores del hogar y a cantarle a sus hijos, darles de comer, contarles cuentos, animarlos, escucharlos, las pusieron a trabajar de una manera muy fuerte. En el momento del parto de una mujer, tenían que aplastar paja. Y las mujeres embarazadas, y en el momento del parto, se les salían las criaturas en la paja. Y cuando pisaban la paja, pisaban a sus criaturas. Y era un dolor grandísimo para las mujeres, que se les salían los bebés y los aplastaban sin querer con toda la paja, y luego llegaban los policías y les pegaban si no continúan inmediatamente después del parto trabajando para poder continuar a hacer la cantidad de ladrillos que habían estipulado desde un principio. No nada más eso, sino que hubo una gezerá muy fuerte. Si les faltaba un ladrillo en la cantidad del día, ¿qué hacían? Por cada día que no completaban los ladrillos, tomaban a un hijo, lo mataban y ponían sus cuerpos en las paredes como si fueran ladrillos. Y ahí veían a personas completando las paredes. Posteriormente se puso más difícil. Por cada ladrillo, un hijo. Antes era por cada día que no completara, no interesa cuánto faltó, un niño. Después, por cada ladrillo, un niño. Y era una gezerá noraá para Am Israel. Después, hicieron una gezerá que no nada más mataban al niño y lo ponían, vivo, lo colocaban y ponían cemento en las paredes y el niño vivo, y veían todos y eran unas lágrimas y unos gritos impresionantes. Posteriormente, no nada más a los niños vivos, sino al mismo esclavo lo ponían. Pero antes de poner al esclavo,
obligaron a los padres a colocar a sus hijos en las paredes. Vean ustedes qué masoquismo, qué norá de ayom. Después hicieron gezerá que ellos mismos se metieran, y los padres se morían, los esclavos, y apestaba las paredes de gente muerta que usaban en vez de ladrillos. La verdad es que la Ashgahá, la dirección de Boreolam, siempre todo es para bien, y estas Neshamot que tomaron eran Reshaim muy grandes, y Boreolam estaba limpiando a gente que no tendría que seguir en Am Israel. En una ocasión Moshe Rabbenu, cuando vio esto, dijo: Boreolam, déjame sacar a uno. Le dijo: no conviene. Sacó a uno, y fue el famoso Mijá, que hizo una abodazara muy grande y ocasionó una destrucción mayor en el pueblo de Israel posteriormente. Y Boreolam le demostró que cada Neshama que se iba ahí eran Neshamot de Reshaim que no tendrían que estar. No nada más esclavizaron a los hombres y a las mujeres, sino también esclavizaron a los niños. Imagínense ustedes, niños chiquitos de 5 años, 6 años, tenían que trabajar todo el tiempo, pisar las pajas y trabajar fuertísimo, y se picaban, había picos en la paja, y los niños salía sangre, y la paja estaba llena de sangre, y los goín pegándoles, que la cantidad de todos los días se tenía que llevar a cabo. Ellos querían romper la moral del pueblo de Israel. Vean varios ejemplos fuertísimos cómo querían romper la moral. Número 1, Am Israel, cuando trabajaban, por lo menos se podían dar el gusto. Mira qué torre tan bonita hicimos, mira qué edificio tan bonito construimos. Los obligaban a construir en lugares de tierra muy blanda, y después de que el edificio estaba ya hecho, se deshacía y se hundía el edificio. Por eso se llama Pitom. Pitom era la ciudad, y Ramsés. Pitom, dice Jajamín, Pitehom, se lo tragaba la tierra, el edificio, y era una angustia muy grande. Otro era Ramesés, allá Nirmas Meelav, los edificios se deshacían solos, se desmoronaban de la construcción. Otro pirush era que les tiraban los edificios, y el Yehudí se amanecía en la mañana y otra vez no hay nada, y volvemos a trabajar de nuevo. ¿Para qué era? Por el odio que le tenían a Am Israel y romperles la moral. Les daban a ellos trabajos, después de que les daban cantidades sin límite. Trabaja todo el día, y no veían fin. Había gente que se movía rápido y trabajaba 400 ladrillos, no era suficiente. A mí me aprovechas todo el día, desde la madrugada hasta el anochecer, tarde. Los metían a dormir en casas muy pequeñas, como si fuera cuarto de servicio, y metían ahí decenas de personas a descansar. ¿Cuál es la intención de eso? Romperles la moral. Cuando una persona tiene su casa limpia, ordenada, con amplitud, está Baruch Hashem, Bait Na'a Marhibat Atosh el Adam, la persona se siente mucho más amplio y de seguridad y feliz. Ellos querían romper la seguridad de ellos y la alegría. ¿Y qué hacían? Los obligaron a que tenían que vivir todos juntos para romper la moral. No nada más eso, también de noche tenían que trabajar. Después de haber trabajado todo el día en ladrillos, paja, llegaban los goín en la noche, después de todo el trabajo, y no había tiempos fijos. A la mitad de la noche le decía el goy: despiértate, quiero que por favor me calientes agua para tomar un té o un café. Y el Yehudí tenía que levantarse para esclavizarse y hacer todo lo que ellos le pedían. No nada más eso. Después de trabajar llegaban a su casa,
y ya querían comer algo. Inmediatamente llegaba el policía y los sacaba y le decía, ven a una fiesta que tenemos. Entraban al banquete y separaban los Yehudim y les colocaban velas encima de la cabeza para adornar su banquete, y el Yehudí viendo cómo todos comen, y hoy voy cuidadito y se mueva, y la vela estaba encima de la cabeza para alumbrarles el banquete de los Mitzrim. Al principio trabajaban 7 días. Moshe pidió que descansaran en Shabbat, y ellos leían Megilot en Shabbat. No dice Jajamim que Megilot. Megilot que les daba Hizuk, refuerzo, y Emuná, que todo es para bien y van a ser salvados. Pero después Paró, cuando Moshe pidió que van a salirse de Mitzrayim, volvió a esclavizarlos el día de Shabbat nuevamente a los Yehudim. Sí. Adelante, continuamos. Otro ejemplo de romperles la moral. Les cambiaron los trabajos de mujeres para los hombres, a cocinar, a limpiar pisos, a tejer, lo que un hombre se desespera, a lavar platos, y las mujeres tenían que hacer trabajos fuertísimos, cargar pesado, construir lo que un hombre tendría que hacer. A los fuertes les daban trabajos ligeros, cargar una piedra chiquita a un fuerte para indignarlo, y a los débiles les daban cargas pesadas, a los viejitos trabajos de jóvenes, a los jóvenes trabajos de viejitos, a los niños trabajos de grandes, y a los grandes trabajos de niños, a los hombres trabajo de mujeres, y a las mujeres trabajo de hombres. ¿Cuál es la intención de todo eso? Para humillarlos y romperles la moral a Israel. Otro punto más, los obligaron a ellos a barrer las calles y a limpiar los baños de mujeres, los hombres, y baños de los hombres, las mujeres, para humillarlos y barrer y limpiar. Otro punto increíble, los obligaron a ser pastores y dormir meses enteros, noches y días, junto con los animales, a tal grado que ya se les impregnó el olor a los Yehudim igual que los animales, para humillarlos y hacerlos sentirse muy mal. Otro punto tremendo, los obligaron a ellos a traer reptiles, víboras, alacranes, ranas, las ratones. ¿Para qué? Para jugar con esos animalitos. Y los Yehudim como locos, buscando y peligrando su vida en traer ese tipo de animales para que los Mitzrim jueguen. Otro tipo de humillación. Los egipcios no comían carne de animal, solamente de bestia. De behemoth no comían, porque le hacían abolazana, pero de bestia sí. Y los Yehudim tenían que ir corriendo a traerles animales, bestias, no animales, y cazarlos para degollarlos y cocinarles la carne a los Mitzrim, y ellos no podían probar un pedazo de carne. Ellos nada más, como dice el Pasuk, podían comer pan, beshivtenu al sira basar, estaban sentados junto a la olla de carne, pero no comían carne, comían pan y olían el olor de toda la carne asada que comían los egipcios. Otra intención tenían ellos, no de comer carne, sino de que les cazaran leones, osos, panteras, para jugar con ellos. Y muchos fallecieron en la caza de esos animales, de esas bestias tan peligrosas. Y toda la intención de ellos que era convertirlos en defectuosos. Uno se quedó sin pie, uno sin ojo, uno sin mano, y regresaban a sus casas defectuosos, sufridos y sangrados, aparte de los que murieron en la caza de estos animales. Los obligaron
a trabajar en los campos y en los jardines. Principalmente al principio era para que trabajaran ellos en plantar árboles y cosas muy alegres y muy bonitas. Posteriormente los obligaron a barrer el abono de todos los campos, y estaban barre y barre, y cuando estaban trabajando los golpeaban y los maldecían. Vean qué cosa tan niflá. Los egipcios querían tener piedad de sus animales y no querían que trabajaran mucho los animales porque se van a cansar mucho. Entonces cargaban los Yehudim para el arado, en vez de una vaca, un toro, los mismos Yehudim iban jalando y se indignaban muchísimo. La esclavitud no fue nada más al servicio del rey, sino cualquier egipcio tenía derecho de esclavizar a cualquier Yehudí para cualquier uso personal de lo que él quisiera. Un egipcio jovencito y muy bajo podía esclavizar a un Yehudí grande y honorable para cualquier uso personal. Y en ocasiones la ley del reparó fue que le podían pegar al Yehudí no porque no trabajó, por ser judío le podían pegar. Ahora vamos a comenzar la época de las matanzas de las personas y de los niños. Primer decreto, que cualquier niño que va a nacer, las parteras lo mataran, y no se llevó a cabo. Segundo decreto fue que todo niño que nazca lo echen al río. ¿Cuánto tiempo duró este decreto? 3 años y 4 meses. Echaban al río. Unos cuantos sí murieron, pero la mayoría el río los sacaba y se los llevaba al desierto. Y en el desierto caían en un lugar con 2 piedras. Una que tenía una salida que tenía miel y otra salida que tenía aceite para ungirles en el cuerpo. Después de que crecieron un ratito, se iban caminando a sus casas y llegaban y reconocían sus propios hogares los niños. Tercer decreto fue que el día que iban a ser el Salvador de los judíos, vieron los astrólogos que no se veía si era judío o egipcio. Judío porque nació de madre judía, egipcio porque lo crió Batia, y una persona que cría a un hijo, a un niño, se considera como su hijo. Por eso los astrólogos no veían muy claro si era egipcio o judío. Y ese día hicieron decreto que hasta los egipcios los echaran al agua. ¿Cuánto tiempo duró este decreto? 1 día. Pero los astrólogos veían que el Salvador de los judíos va a ser golpeado en el agua. Y desde que nació Moshe hasta que su hermana lo echó al agua, ¿cuánto tiempo pasó? 3 meses. Por lo tanto, se prolongó el tercer decreto de echar a egipcios y judíos 3 meses al agua. ¿Cómo se sabía qué mujer judía va a dar a luz? ¿Cómo sé? Había varias técnicas. Número 1, Faraón obligó que en cada casa de judío haya una casa de egipcio al lado. Y cuando empezaba a llorar un recién nacido, ponían también bebés del otro lado. Y la ley natural es que cuando llora un bebé, ¿qué pasa? Lloran todos. Al llorar fuertemente un bebé, lloraba el otro egipcio. Al llorar un egipcio, lloraba el judío. Y entonces se daban cuenta que había bebés en esa casa, recién nacidos, y se los llevaban a echar al río. Segunda técnica para poder identificarlos. Llevaban los egipcios a niños, que se los sacaban de la escuela y los llevaban a los baños públicos de las mujeres. Y ahí se daban cuenta cuánto tiempo tiene de embarazo. Esta tiene 3 meses,
y las tenían que ver los niños egipcios, y calculaban las fechas, cuándo va a dar, tenían ya experiencia, como la panza, cuánto está inflada, cuánto está gorda la señora, y se podía ver si tiene 3 meses, 4 meses, 5 meses, etcétera. Tercer técnica, llevaban niños chiquitos por las zonas de los egipcios, de los Yehudim, y los niños, nadie se fijaba en ellos. Y cuando oían gritos de la señora que se dio a luz, ¡ay!, se daban a luz. Una mujer grita, no sé por qué, pero grita cuando se dan a luz, por el dolor del parto. Los niños iban a acusar inmediatamente a los policías y tomaban al niño, se lo arrebataban de las manos a una madre que acababa de dar a luz y lo echaban al río. Las mujeres fuertes se esforzaron en no gritar en el parto. Y ustedes saben, una mujer que no puede gritar en un parto, qué frustración es para ella. Y las mujeres tenían una fuerza tan grande de no gritar. Pero desafortunadamente, después llegaban los chismes a los policías por los baños o por otro, que lloraban los bebés, y sin que se dieran cuenta por las madres, por otros motivos se dieron cuenta y le arrebataban a los niños de las manos. Cuando las mujeres intentaban esconder a sus niños abajo de la tierra después del parto, para que no los cacharan, hicieron los mitzrim una técnica muy grande. Metían niños chicos con ellos a las casas, los pellizcaban fuertísimo a los egipcios y lloraban, y al llorar abajo de la tierra empezaba a llorar un bebé, porque por naturaleza un bebé cuando oye llorar, llora, y automáticamente descubrían, lo tomaban y lo echaban al río. Uno de los milagros grandísimos que hubo en Mitzrayim, dice el pasuk, Tahat atapua orartija. Mujeres tzadkaniot no querían dar a luz en la casa, se iban a los manzanos, a los jardines, y tenían al bebé, y decían esta oración hermosa: Ribbona Olamim, creador del cielo y del mundo, ya hicimos lo nuestro, ahora haz lo tuyo. Y ellas las enterraban a los niños en la tierra. ¿Y qué pasaba? Llegaban los egipcios con toros para arar la tierra y buscarlos, pero pasaba un milagro, que estaban más profundo y no alcanzaba el toro a cacharlos, y Boreolam les dio milagrosamente vida y empezaron a crecer, a salir de la tierra como si fuera pasto. Y después de ese milagro se iban caminando a sus casas y reconocían sus hogares cada uno. Hubo una época donde el rey Paró tuvo lepra y le aconsejaron sus brujos que no tiene refuá, curación, a menos que degolle 150 niños en la noche y se haga un baño de sangre, y 150 niños de día. Y así lo estuvo haciendo Paró con la sangre de los Yehudim, y era un decreto tremendo en Am Israel. Esto fue un dolor tan grande que su clamor llegó al cielo, porque Am Israel no aguantaban ese sufrimiento. No era lo mismo que les arrebataran niños chiquitos a que niños grandes los degollaran para poder sacar sangre para Paró. Otro de los decretos tan grandes que ellos hacían a Avodat Zará, y ellos no querían tomar a sus ganados, tomaban niños y los quemaban delante de sus familiares para la idolatría de los goim, de los mitzrim. Después de todo esto que escuchamos,
Am Israel, dice el Midrash, el Pasuk dice, Vayanehu bene Israel min ha'avodah. 3 tipos de clamores hicieron Am Israel: Ze'aka, Shu'a y Na'aka. Ze'aka fue un clamor a Hashem por el dinero que les quitaron. Shu'a era por tanto esclavitud. Y Na'aka era por la sangre de todos sus hijos. Am Israel hicieron tefilá y Hazru Bichuvá, y Boreolam los aceptó, y fue cuando mandó a Moshe Rabbenu para salvarlos. La pregunta es, ¿por qué tanto decreto? Al final de la esclavitud, tan agudo estuvo el sufrimiento. Dice los Mefarshim, el Yavetz, el Yefet Toar en el Midrash Rabbah, ¿por qué Boreolam, el Baal HaTurim, por qué tanto sufrimiento? Dicen ellos que lo agudo del sufrimiento compensó de los 400 años de esclavitud. En vez de que fueran 400, bajaron 210. En vez de que sea esclavitud 210, fueron 116. Y amargura fueron nada más 86. Y lo último, tan agudo, fue para compensar la esclavitud que Am Israel merecía de los 400 años. De los dejuyot grandes que tuvieron Am Israel para ser salvados fueron: 1, no cambiaron sus nombres. Tenían esperanza y en vez de llamarle León, le llamaban Yehudá. Número 2, no cambiaron su idioma y continuaron hablando la Shon HaKodesh. Número 3, no cambiaron su vestimenta, a pesar de que tuvieron pecados que se asemejaron a los Mitzrim, conservaron sus valores. Número 4, no hablaban la Shon Hará uno de otro. Número 5, nunca hicieron abonot de arayot, de adulterio, a Am Israel en Egipto. Boreolam, ¿por qué los recordó y los salvó? Por 5 cosas. 1, por los sufrimientos que tuvieron, que Boreolam vio el sufrimiento de sus hijos. 2, por la teshuvá que hicieron. 3, por el zehut de nuestros Abraham, Isaac y Jacob. 4, por la piedad de Boreolam. 5, porque llegó el tiempo para poder sacar a Am Israel. Obviamente, si no hubiera llegado el tiempo, Am Israel no se hubieran salvado. Pero si no fuera por los demás de Juyot, no llegó el tiempo, porque la esclavitud tendría que ser 400 años. Y no fue válida sino los últimos 116 años, y tenía que pasar otros años más de esclavitud con Am Israel. Quiero contar un detalle maravilloso. Am Israel, Shevet Levi, la tribu de Levi, no eran esclavos. Si no eran esclavos y les quitaban todo su dinero, ¿cómo comían? Dice el Midrash que los esclavos que les daban para comer se quitaban un pedazo de su comida y les daban, por valorar a los Talmidei Hajamim de la tribu de Leví que estudiaban Torah, un pedazo de su comida. Y la tribu de Leví, desde el tiempo de Leví, siempre se asociaron con el dolor de Am Israel. ¿Cómo le llamaban a sus hijos? Gereshon, Kehat, Umbrari. ¿Qué es Gereshon? Ger Haiti Beres Nochria. Fui peregrino. Gershom. Haiti Gersham. Merari, por la amargura de mis hermanos. Kehat, se mordían los dientes del dolor por sus hermanos. El nombre de sus hijos era para asociarse en el dolor de ellos. Ahora, queremos hasta aquí el sufrimiento. De aquí en adelante vamos a hablar cómo Boreolam fue tan exacto y cabal en el castigo sobre los egipcios para ver la mano de Hashem. ¿Por qué Boreolam castiga Middah que neged Middah? ¿Quién me sabe decir? ¿Por qué Boreolam castiga? Así como me hiciste, así Boreolam te castigó. Yo quiero pensar para salvar esa alma. ¿Para? Como para salvar esa alma, para pecó de esta manera, entonces tengo que castigar de esta manera para que ese pecado se iguale y que salve esa alma. Y si no, y si Boreolam no castiga Middah que neged Middah, castiga como caiga, ¿cuál es el problema? Lo que estamos viendo. Boreolam castiga diferente, y él ve que este castigo amerita a todos los sufrimientos que cometieron. ¿Cuál es el problema?
El motivo de Middah Keneged Middah, que Borolam castiga exactamente igual como una persona peca, es para que la persona entienda el mensaje de Hashem. Que no sepa, que no considere que es nada más así castigo por castigo. Para que lo entienda, lo sienta, reflexione y haga teshuvah exactamente de lo que él se equivocó. Cuando a una persona le pasa algo en la vida similar a lo que él pecó, es para que entienda el mensaje. Boreolam no quiere castigar por castigar. ¿Qué quiere Boreolam? Que entiendas el mensaje. Por eso Yitro hizo teshuvah. Yitro, el suegro de Moshe, se convirtió al judaísmo. ¿Por qué? Dice el pasuk, Ki vadavar asher zadu alehem. Cuando vio que Boreolam los castigó exactamente de la misma manera que ellos se equivocaron, dijo: qué exacto es Boreolam, ni más ni menos, se cobra hasta de los pequeños detalles, y la intención es que entendamos qué es lo que Boreolam quiere. Voy a dar un ejemplo. Los egipcios obligaron a los Yehudim a vivir con animales, como mencionamos. Les mandó la plaga de granizo para meter sus animales en la casa y vivir con ellos. Así como ellos vivieron, igualmente ustedes van a vivir con los animales. Otro punto. Paró engañó a Israel. Vengan, trabajen, les vamos a pagar. Boreolam hizo que Am Israel engañara a Paró. Vamos por 3 días al desierto. Y fue engañado. No hubo un detalle de todo lo que hicieron los egipcios y Paró que a Kadosh Baruj Hu no les mandó Middah Keneged Middah. Voy a dar un ejemplo, Be'ezrat Hashem, para que entendamos el castigo de ellos. Makat Dam. Vamos a empezar. Sangre. ¿Por qué llegó Makat Dam? Porque como ellos echaron a los niños al río, el río se convirtió en sangre, como un testimonio que la sangre de los niños estaba aquí. Número 2, la sangre de Am Israel corría como agua, y por eso tenían que tomar sangre en vez de agua. Número 3, pusieron a los Yehudim a acarrear agua, y ahora tuvieron ellos que pagar por agua. Número 4, ellos impidieron a los Yehudim a que hagan tevilá. No podían hacer tevilá las mujeres para hacer tegorot, para no tener hijos. Ahora ellos tampoco podían sumergirse a aguas porque estaba lleno de sangre. Número 5, impidieron a los Yehudim a bañarse. Por eso Boreolam les impidió a ellos bañarse cómodamente con el agua. Número 6, anularon el estudio de Torah que se parece al agua del pueblo de Israel. Por eso Boreolam les quitó el agua. Número 7, Paró se bañó con la sangre, ahora se bañaron con sangre todos. Número 8, presumía Paró que él hizo el río y que el río es el Dios de ellos. Por eso Boreolam castigó primero al río. Número 9, impidieron que el pueblo de Israel se multiplicara, y por eso, como los peces, por eso Boreolam mató a todos los peces en el río por el castigo. Ese es un ejemplo de Makat Dam. Les digo una más y con eso terminamos. Sefardea, ranas. ¿Por qué Boreolam mandó ranas? Porque ellos obligaron a los Yehudim a traer reptiles y que se asquearan de tantos animales. Boreolam les mandó ranas por todos lados y estaban asqueados todo el tiempo. Número 2, obligaron a los Yehudim a traer lodo y hacer ladrillos. Por eso salieron las ranas del agua y de la tierra, que con los ladrillos se forman de agua y tierra. Número 3, los despertaban muy temprano a trabajar. Las ranas todo el tiempo los despertaban y no los dejaban dormir. No hay un detalle de todo lo que hicieron que Boreolam no los castigó.
Número 4, no los dejaban dormir de día y de noche. Las voces de las ranas no les daban tranquilidad, ni de día ni de noche. Número 5, espantaban a los Yehudim con sus gritos y maldiciones. Las ranas los espantaban a ellos todo el tiempo. Entra al baño, ranas. Se está bañando, ranas. Se va a dormir, ranas. Está comiendo, ranas. Se espantaban. Número 6, ellos ocasionaron que las hijas de Am Israel lloraran y gritaran por sus criaturas que echaban al Yeor. Por eso ellos tenían que gritar y clamar día y noche por las ranas. 7, ellos quitaron a sus hijos y los mataron y los ponían en las paredes. Por eso Boreolam hizo y les mandó ranas para que estén dando gritos todo el tiempo en sus casas, en sus camas, y les gritaban como oían gritar a las madres por sus hijos. Número 8, aventaron a los niños al Yeor, al río, por eso salían ranas gritando como clamando el clamor de los niños que habían echado al río. Número 9, los pusieron en las paredes. Igualmente los gritos de las paredes, porque las paredes tenían también agua, porque estaban hechas de lodo, y de las paredes salían gritos como si fuera el clamor de los niños. Número 10, querían disminuir la producción de los judíos del vientre de las madres, por eso entraban ranas al vientre y a las panzas de todas las personas. Número 11, ellos interrumpieron la producción de Am Israel. Las ranas los hacía estéril a los hombres y a las mujeres, les arrancaban sus miembros de natalidad. Número 12, ellos echaban personas de la tierra al agua. Boreolam sacó del agua a la tierra ranas que los dañara a ellos. Número 13, ocasionaron que el pueblo de Israel sufriera y se asqueara de tantos golpes. Por eso de tantas ranas que se murieron, se asquearon y el olor era grandísimo cuando se murieron todas las ranas en Egipto. Número 14, Paró dijo, ¿quién es Hashem? Le mandó ranas que se metieran a los hornos, en las masas, para demostrar que las ranas sí reconocen a Hashem y están dispuestas a meterse en los hornos y entregar su vida por Hashem. Número 15, interrumpieron a Am Israel de Tefilá y de Kirat Shema en la mañana y en la noche. Por eso les llegaban las ranas que estaban todo el tiempo gritándoles de día y de noche. Número 16, Am Israel obligaron a trabajar de muy temprano y no podían alabar a Hashem, y en vez de esa voz tan grande que podían alabar a Hashem, oían una voz de lágrimas, y por eso llegaron voces tan fuertes que los hicieron llorar y gritar a los egipcios. Y último, 17, quisieron perder a un pueblo que se parece al agua que tienen Torah, y la Torah es la vida del Am Israel. Por eso Boreolam les sacó ranas del agua. Quisieron quitar el agua, ahora van a ver del agua que les va a salir. Este fue un ejemplo nada más de descripción, ilustración de la esclavitud y de los castigos que Hashem manda, midah keneged midah. ¿Saben? Boreolam nos quiere tanto que nunca te va a castigar algo en la vida si no es similar y semejante a lo que tú pecaste. Cada que recibas algo en la vida es porque Boreolam quiere darte un mensaje de eso mismo, que te equivocaste. Y es la lección que aprendemos de Yetziat Mitzrayim.